Estamos todos rotos. ¿No lo perciben? I love you like la 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 la. ¿Cómo va? Gracias. Gracias por conectarte. Perdón que me fui un poco a la mierda. Ah, Tenía todo muchas bien, cosas para decir. te estaba escuchando, buenísimo. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Y acá andamos. ¿Cómo se puede? ¿Cómo se Y puede? sí, sí, Eh, surfeando esto. ¿Cómo pasaron muchos días igual, ¿no? Pero ¿cómo? No te voy a preguntar por las elecciones del domingo, de ese domingo específicamente, pero ¿tenés como una evolución, como que decís, che, yo hice todo un trayecto de ese domingo a hoy, en términos de ideas, de cómo descubriste cosas, la flashaste por ahí? Sí, creo que un poco sí. Por un lado, emocionalmente fue el infierno, Sí. el valle de las lágrimas, ¿Lloraste y ahora, mucho? y ahora viene el infierno de nuevo, o sea, no viene el paraíso como en la Biblia. Así que estoy un poco en esa situación que supongo que nos pasó a muchos, de estar muy mal los primeros días, luego empezar a elaborar algo de lo que pasó, y ahora en la inminencia de la Asunción, el domingo, y bueno, lo que uno va viendo, vuelve la preocupación. ¿Estás Eso por preocupado? un lado, Sí. esa montañita rusa que va siempre para abajo. Siempre. Y luego, Estás muy para. ¿No hay un día que decís como, bueno, la subo un poco? no, Porque es como no, el no, nivel de comprensión va siendo cada vez mayor, ¿no? sí, pero no voy a mentir, claro, claro, el nivel de comprensión o bueno, de cálculo de lo que puede pasar me da una suma, me da un resultado que no me da mucha esperanza, honestamente. Eh, de todas maneras, sí me parece que en estos días fueron cambiando cosas que a lo mejor no me esperaba tanto de entrada. Lo de Macri estaba claro, Ujú. pero después ese momento cuando aparece Scioli en la historia o aparece Randazzo, eh, da otro esquema de alianzas, de acuerdos, y todavía no puedo sacar muchas conclusiones de eso, que tratando de evitar, digamos, usar significantes muy clásicos, ¿no? Como tipo, Sí, vuelven los 90, sí, vuelve el sí. menemismo, etcétera. Pero sí que ahí pasó algo que parecía que cambiaba la bocha y recién te estaba escuchando. Creo que de nuevo está cambiando ahora, ¿no? Como en las designaciones, al menos las que van saliendo, las que se efectivizan, pareciera que hay de nuevo un recostarse sobre un núcleo un poco más chico, más directo, más propio. Eh, Así que no sé, en ese sentido todavía no me queda muy claro cuál puede ser el escenario, pero, pero honestamente creo que va a ser muy duro. Va a ser el 11 de diciembre, vengo haciendo ahí como un chiste frecuente, que es que creo que no nos vamos a olvidar nunca más del 11 de Ay, diciembre no del lo digas 2023. así, no, es un montón. No vengo a traer malas noticias, pero creo que va a ser fuerte encontrarnos con el primer paquete de medidas el domingo, y bueno, ahí empieza otro juego. Y va a haber que, hoy hablábamos también con unos compañeros, no sabemos hasta dónde se trata solamente de esta obsesión por entender lo que pasó, viste, como una especie entre el diagnóstico y la descripción, que parece Sí. que muchas veces termina siendo descriptivo. Eh, Me parece que en realidad vamos a tener que ensamblar esa voluntad de entender a una cosa más estratégica, más de movimiento, más de toma de decisiones, más de desplegar algo de lo que podamos, en un contexto que de entrada me parece que va a ser complicado. Voy a ir como un poco más atrás quizás en la historia porque siento que, bueno, yo no soy tan joven, pero soy de la generación del Bicentenario, ¿no? Como de quienes vivimos el 2010 un poco como en Narnia. Y pienso mucho en lo que fue el 2015 como proceso de reconfiguración del peronismo en algún punto, la idea rápida que surgió del resistiendo con aguante, que además se acompañó, yo particularmente pienso mucho con un sistema de medios con un rol específico y con un sistema de oposición también completamente desarmado, ¿no? Que después empezó como a profundizar esa desarticulación y
llegamos al 2019 como agarrándonos de todo, que digo, ¿qué hay de ese proceso específicamente de ser oposición que vos decís, che, me parece que aprendimos algunas cosas y otras cosas no tienen nada que ver con este momento? Como que te sentí muy, y te escucho también y te leo, en clave de como que esto, lo que se viene es medio bastante novedoso, no vamos a ponerlos en categorías previas porque es muy difícil. Sí, totalmente. Un poco en el texto que publiqué el otro día, decía que yo creo que el 2015 empieza, o el 2016, o el gobierno de Macri empieza con una experiencia política y social previa que tenía ciertas características que hoy son prácticamente inexistentes, digamos. Desde una cierta relativa situación económica, la posibilidad de haber ahorrado incluso durante los años previos, un cierto margen de maniobra. Estoy pensando sobre todo a nivel social, no tanto el mundo de la rosca Sí, y las alianzas, ¿no? Ese escenario me parece que no está en absoluto. Nosotros estamos llegando a un cambio de gobierno que se encuentra con inflación creciente, con índices súper deteriorados y esos márgenes que son parte de la política, ¿no? Siempre pienso en las huelgas, ¿no? En las huelgas, por ejemplo, las huelgas del siglo XX. Eh, una de las características de la huelga del siglo XX era generarse una retaguardia de recursos que permitiera hacer la huelga, ¿no? Por eso tan importante el barrio, por eso tan importante las redes familiares, las redes políticas. Yo creo que hay algo de eso que en este momento está muy deteriorado. No digo que no exista, pero digo que está muy deteriorado y que comparativamente con el 2015 está todavía más deteriorado. Entonces me parece que nos encontramos con otra escena. El otro elemento que me parece importante es que el otro día escuchaba a Milei hablando del fantasma de la hiperinflación, mm, ¿no? Como un fantasma específico y muy disciplinador también de lo social. El temor a que venga un escenario traumático como es un proceso hiperinflacionario. No era ese el problema en el 2015. En todo caso, el problema era un problema, había un problema de inflación, de reservas, etcétera, pero en todo caso era un problema incluso de regímenes políticos, es claro. decir, república versus populismo, para resumirlo. Cuando aparece este fantasma de la hiperinflación, me parece que también se abre una paleta de posibilidades de, de decisiones y de coerciones que están en otra escala. Y creo que ahí sí hay algo que uno podría trazar una comparativa en términos de discurso, no en términos más generales ni de institucionalidad ni de partidos, con el 89, con el 90, con cómo se llega a la convertibilidad a partir de esa experiencia de la hiperinflación y cómo en buena medida el consenso respecto a la convertibilidad tuvo que ver con haber liquidado la posibilidad de la hiperinflación. Entonces también hubo ahí se pudo prolongar, incluso pudo tener una sobrevida, porque había cierta experiencia de una estabilidad Sí, sí. que, que me parece que, de nuevo, que aparece ahora como un fantasma, ¿no? El escenario no es directamente hiperinflacionario hoy, hay que ver el 12 o el 13, pero me parece que aparece también un elemento nuevo de terror económico que yo creo que hay que tener en cuenta. Pienso en esto que decís, en términos de sujetos políticos, como pienso en la hiperinflación y para gran parte de la población, diría yo, no es una memoria física concreta, sino también, bueno, no sé si gran parte de la población, pero sino particularmente como al sujeto político vacante que deja este proceso político, ¿no? O sea, a la juventud quizás, al militante, al libertario y también al militante este bicentenario, que es una hiperinflación, un proceso económico que no está hecho carne en nuestra historia, ¿no? Como que es parte de un relato y es parte como de la idea de los 90, pero que no termina de hacer, para mí, eco en el sujeto político. Para vos, ¿hay algo de la realidad de los últimos años que termina de configurar a un sujeto que quizás está más predispuesto a experimentar esa hiperinflación?
para resumir un poco la pregunta, digo, ¿hay un sujeto político que está preparado para pensar su momento en términos más técnicos, materiales? No sé cómo explicarlo. Sí, creo entender. Vos decís materiales oponiéndose a una dimensión más simbólica de la política, en Claro, esos o sea, términos. como que, a ver, voy a traducirlo tipo bien random, pero ponele, mi generación no vivió los 90, o sea, me acuerdo que hace un tiempo y pregunté en Twitter como qué se acordaban de los 90, de los 2000 y del 2001, los chicos que habíamos nacido en los 90. Y son todos recuerdos como muy romantizados de la crisis, en términos como, me acuerdo que llevé, romantizados mal, ¿no? Pero digo, me acuerdo que llevé mis juguetes al trueque y como los cambié por una pasta frola. Y vos decís como, mirá la memoria que tenemos de eso, ¿no? Y me pasó estas últimas semanas de hablar con mis viejos y como de transmitirles algo de la angustia y de la incertidumbre que se abre, que es, che, vos no viviste nada, ¿entendés? Como, ponete entera, me decía mi vieja, ponete entera porque acá no viviste nada. Y me pasa con eso, que es que siento que no tuvimos grandes años de comprender lo que puede hacer un programa político y económico en términos de subjetividad política. Digo, yo no me veo, eso, ¿no? Como no me veo armando una asamblea en el barrio y digo, no me veo porque no conozco a nadie del barrio. De hecho, tipo, no conozco el nombre de ningún vecino de de mi edificio. Y ahí es Ujú. como, se juegan un poco, lo decís un poco en la nota, ¿no? Pero como las estrategias que podemos darnos para pensar este momento de resistencia mal llamado. Ahora vamos a hablar igual un poco de eso, pero ¿se entiende lo que digo? Como que siento que no tenemos prácticas políticas concretamente. Entonces, ¿cuál es el sujeto político que hoy puede pensar en esta etapa? Ojalá pudiera responder esa pregunta. Lo que se me ocurre es que creo que la situación abre a una relación con el Estado diferente, una relación ahí sí podría haber algo comparable con la experiencia política de los 90, sobre todo a partir del 95, 96. No solo, digamos, no sé, los movimientos contra la ley de educación superior o la ley de educación federal o la aparición de hijos, que creo que son momentos muy importantes, digamos, Ujú, porque son un nuevo tipo de interpelación al Estado. Pienso más en lo que vino después, del 96 en adelante, fogoneros, piqueteros y los procesos de organización social, territorial, etcétera, donde la cuestión económica estaba tematizada o incorporada de una manera diferente a lo que fue después del 2003 en adelante, e incluso creo yo en la secuencia del macrismo y la actual. Yo soy de la generación de más 2001 que claro. 90, digamos. Yo empecé a militar en el 95 y la pregunta por la organización económica de las propias experiencias políticas era una pregunta muy importante que no tenía posibilidad de una demanda al Estado en los términos que se plantearon después. Claro, claro. No había Entonces, estado, digamos. no había Estado para eso, Claro. digamos. Y me parece ahí que algo de eso, no sé, yo no soy ni nostálgico ni tiendo a tratar de leer las novedades en términos de lo que ya pasó, ¿no? Pero sí me parece que se abre un escenario donde un poco se va a imponer la pregunta por la supervivencia, la pregunta por cómo se articula supervivencia y política cuando el Estado tiene las políticas que seguramente tenga el Estado o el gobierno que está por venir, ¿no? Me parece que ahí hay unas diferencias con las militancias posteriores, donde la interlocución con el Estado fue diferente, Claro. la disposición del Estado fue diferente, el discurso de los derechos, el discurso de la inclusión. eh, Pareciera ser que en el escenario que viene, derechos e inclusión no parecerían ser No van a categorías negociables. significar lo mismo que... Exactamente. No parecerían ser significantes
no digo que no se puedan sostener de este lado, digo, pero la traducción de eso me parece que está muy debilitada. Entonces eso un poco te obliga a volver a pensar la economía en otros términos. Me parece ahí que las experiencias también son diferentes en el sentido de que hay una década y media por lo menos también de trabajo territorial, Mm, de otro estatuto para las economías populares e informales, otro estatuto para la relación entre movimientos, territorios, economía, que creo que van a tener cosas para decir y cosas para desplegar. claro, Yo creo que puede llegar a pasar un poco por ese lado. De todas maneras, hay que ver también los consensos que genera el nuevo gobierno con sus medidas inmediatas, ¿no? Eh, la impresión que me da es que se va a ir todo al demonio, realmente, o sea, en términos de inflación, en términos de esta protoconvertibilidad que tendría dos o tres momentos, según estuve leyendo algunas cosas en estos días. Hay que ver qué pasa con esos consensos y en ese sentido, digamos, qué se puede hacer de este lado con, bueno, con la sociedad. Pero a mí me parece que incluso eso sería un balance interesante para hacer nosotros, pensar qué lugar le damos a las prácticas económicas, qué lugar le damos cuando el Estado no tiene, pareciera ya no ser un lugar en el cual uno puede confiar o depositar cierta fe o depositar cierta potencia. No digo, insisto, no digo que sea absoluto, no creo que estos sean quiebres totales, pero me parece que aparece un Estado antagonista que ni siquiera con el macrismo se dio en esos términos. total. A pesar de sus violencias y sus Sí, sí. decisiones, hay otras dimensiones donde eso no tuvo lugar. Sí, o sea, pienso con respecto a lo que decís, como en el macrismo había una percepción de un Estado que simplemente estaba siendo gobernado por otra fuerza política, no tanto vaciado en términos de contenido, ¿no? O sea, lo que hace un Estado, para qué sirve un Estado. Quizás no había ser, o sea, como que creo que no construimos en el macrismo la idea de que el Estado no podía respondernos. O sea, de hecho, la demanda era que nos tenía que responder. Quizás acá hay como una denuncia más abierta de como eso tiene que desaparecer, de hecho es un poco la propuesta. Sí. Ahí en la nota hablas específicamente, un poco el título hace esta idea de posalarial, ¿no? Como de un sujeto emprendedor en algún punto, que se ha hablado mucho también de eso. Hay gente que le ha dedicado páginas y páginas a hablar de eso, del sujeto emprendedor. Pero hablas de como de esta idea de el trabajo, ¿no? Que hay es completamente un límite para el peronismo pensar el trabajo como, no como algo que se le escapa de sus percepciones. Es muy difícil como enmarcarlo. De hecho, la discusión por la reforma laboral siempre fue como un drama respecto a eso, y no fue hace unos pocos días antes de las elecciones que Massa lleva una propuesta respecto de los trabajadores de plataforma, que decís como, che, Ujú, acá hay algo que de repente está llegando un poco tarde a lo que está ujú. pasando, pero hablas de esto. Te voy a citar textualmente, ¿no? Hay una percepción de base. Si da dinero, es trabajo. Si no da dinero, no es trabajo. Y si se recibe dinero del Estado, es la cúspide del parasitismo social. Yo creo que ahí es como, es muy, como muy justo lo que decís, que es, hay un montón de cosas que no se perciben como laburo, y después estamos en el medio como laburando 24/7 para hacer la diferencia que, bueno, vos marcás muy bien, como que el Estado me quita, porque es o la inflación o los impuestos en algún punto. Ujú. Sí, yo creo que eso, yo vengo viendo y hablando mucho con votantes de Milei en general y viendo muchas redes no solo libertario en el sentido orgánico, sino cosas que van pasando que podrían inscribirse en modalidades libertarias de pensar la economía, el trabajo. Y a mí me parece que ahí hay una diferencia también interesante respecto
al 2015 o de ahí para atrás, que es que esta figura del emprendedor, que por otro lado el macrismo también agitó promovió, digamos, recuerdo desde la idea de Bullrich, Esteban, de las cervecerías, ¿no? Digamos, como arquetipos de eso. A mí me parece que hay una cultura del trabajo que es novedosa respecto a la asalariada tradicional del siglo XX, donde un poco ahí en el texto está, digamos, donde el Estado aparece ya no como, digamos, el árbitro entre dos actores, el capital y el trabajo, sino como un problema, como un obstáculo entre el emprendedor que es simultáneamente su propio capital y su trabajo. Eh, entonces, me parece que y la demanda de que el Estado se corra, me parece que en parte tiene que ver con esa mutación en la relación entre trabajo, producción de valor, capital, y el discurso del emprendedurismo en ese punto, que es el índice de un montón de mutaciones del trabajo, ¿no? Eh, calza muy bien en esta secuencia y uno puede ver cómo este discurso libertario empezó siendo, recuerdo a, ¿cómo era? Giacomini y Milei hablando de la emisión, de la maquinita. Sí. eh, en un primer momento parecía, digamos, un fenómeno que podía tener que ver eso con tecnicismos económicos, que después empezó a expandirse por el lado de criptomonedas y un discurso ahí que se fue popularizando también y que terminó para mí de ensamblarse con el mundo del el monotributo enojado, del cuentapropismo enojado, que no participan ni de la cultura salarial clásica, tampoco son empleados estatales o públicos, por ejemplo, y que fue donde yo creo por eso Milei me parece que también es un fenómeno diferente a Macri, uno podría decir un referente que tiene referencias populares, y Claro. uno es cuestión, digamos, de hablar con la Sí, sí, gente en sí. distintos lugares, desde el remisero, el que maneja Uber, el de la combi en el conurbano, etcétera, 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 donde caló fuerte ese discurso. Entonces me parece que hay como una alianza entre libertarios o pensamiento libertario y estos modos del trabajo, Ujú. yo creo que aportó bastante. Después, una elección se define por mil cosas, ¿no? Desde la rosca hasta qué hacen los fiscales ese día. Pero me parece que algo aportó para que esto se fuese volviendo una posibilidad. Hay, o sea, pienso mucho, yo estoy como medio conspirativa, ¿viste? Y siento que en algún punto vengo leyendo mucho Caja Negra, entonces como que estoy como muy tomada por esta idea de mundo recontra hiper conectado y qué sé yo. Y hoy, cuando te leía el domingo, se me venía a la cabeza esta idea de como, che, en algún punto nosotros somos hijos de la idea de que somos no solo omnipresentes por las redes sociales, ¿no? Como que puedo estar literalmente en cualquier lugar y percibiendo casi lo mismo que percibe una persona que está en un recital, viendo sus historias, que también se hace omnipotente en la idea de sujeto no solo aislado, sino como eso, que puede hacer todo lo que quiera. Y pensaba esto en relación como a la idea de sujeto emprendedor, porque Ujú. me acuerdo que hace un tiempo hice una charla con una señora que se dedicaba a la política, pero que viene como de la trayectoria emprendedora, ¿no? Se hizo empresaria pyme y ella me decía en modo chicana como vos sos emprendedora, ¿no? Y yo tipo, no sé qué. Yo no soy emprendedora. No, sí sos emprendedora. Y me menciona como un par de condiciones para ser emprendedora. Yo después veo mi TikTok, que básicamente lo uso para consumir todo lo que quiera. Y solo me aparecen, bueno, no solo, pero me aparecen en general muchas cuentas relacionadas a el mundo emprendedor. Como cómo mejorar mis finanzas, cómo mejorar mi alcance en redes sociales, cómo aprender a editar mejor. Y pienso en este sujeto emprendedor que de repente no es un trabajador que sabe hacer una cosa bien,
que está tecnificado para eso, que probablemente haya estudiado muchos años para saber hacerlo, sino que ahora somos especialistas en finanzas, en marketing digital, en hacer TikToks, en gestionar la gente que me da los productos para que yo haga lo que tengo que hacer. En pitch de marketing, digamos, como que de repente sé hacer un montón de cosas que en algún punto para mí fueron vendidas bajo la idea de empoderamiento. Eso para el feminismo tendrá su revisión específica. Ujú. Pero que es un sujeto que en realidad tipo lo puede todo. Y yo pensaba qué correlato tiene eso en términos políticos, ¿no? Un sujeto que puede todo y que está tan aislado en términos sociales, en términos políticos, en términos incluso económicos, como tipo tiene una relación directa con el Estado que se llama literalmente AFIP, y se llama monotributo, que decís, ¿dónde está el espacio para que yo piense políticamente mi inserción en todo este sistema? ¿Qué rol tienen ahí los partidos políticos? Y veía en tu nota justo el texto, el párrafo donde hablas de, che, como que después de esto, no es que hay mileístas en términos de afiliados y militantes de la Libertad Avanza, sí, probablemente los haya, pero la gente no está poniendo un voto en un partido político y en términos ideológicos como quizás lo hacía antes, ¿no? Y Ujú. para mí hay algo de eso que explicita mucho la crisis política de sistema que estamos viviendo, y que me da miedo en términos de como, che, no sé cuánto más margen tiene el peronismo para poder comprender este fenómeno que tiene muy poco arraigue en la estructura partidaria histórica de este país, ¿no? Como pienso mucho, perdón que me extienda con esto, pero me parece importante, pienso mucho, ay, se me tildó, ¿se habrá ido? Estamos. Ay, perdón. ¿Estás? Volvimos. Sí. Pienso mucho en esto de cómo inmediatamente tejimos redes con la UCR, ponele, ¿no? Como que hasta hace unos meses era cómplice de la represión en Jujuy con Morales y ahora es como tipo, son los únicos con los que puedo hablar más honestamente de lo que se va a ir toda la mierda. Y decís como, che, qué diálogos, como que me siento muy parte del status quo en este sentido. Sí, bueno, son muchas preguntas muy buenas. Voy a empezar por, voy a tratar de dar un paso atrás en la primera parte de tu pregunta. El tema de las redes y cómo me parece a mí que, de nuevo, o sea, no tengo ninguna aposta, son líneas para, o sea, no son conclusivas. Pero hay un autor que se llama Boris Groys que tiene un libro que se llama Volverse Públicos. Y básicamente lo que él plantea es que las redes sociales son, el, son un vector de autodiseño de nosotros mismos que hace que estemos obligados permanentemente a ese proceso de autodiseño. Y esto tiene algo que ver con la omnipotencia, porque justamente para Groys el reemplazo, digamos, en términos también un poco provocadores, adrede, es que el diseño viene a reemplazar a Dios en su omnipotencia. ¿Sí? Wow, El, claro. la autoproducción de uno mismo en las redes es una especie de modo en el cual aquello que Dios diseñaba y que era el que sabía sobre tu alma es trasladado a tu propia práctica y tenés que estar permanentemente, de alguna manera, jugando con las palabras de Royce, dando cuenta de tu alma públicamente. Total. Y en ese proceso, y en un proceso de diseño permanente, compulsivo, porque hoy día voy a sonar a mi mamá, pero diga, si no está en las redes, no existís. O Sí, sí, sea, literal. Se usa mucho esa frase, la decimos todo el tiempo. Es una red exactamente, flag tener una cita con alguien que no tiene redes sociales, imagínate. exactamente. De hecho, yo siempre digo que la CIA va a ir a buscar a los que no tienen redes, no a los Claro. que tienen redes, digamos, son los más sospechosos. Eh, 100%. entonces, ahí me parece que hay una cuestión en esto de la relación entre infinito, en esto del infinito que vos planteabas, la omnipotencia, y el diseño y las redes. Eso me parece que en los últimos años, con los procesos que,
que es otra entrada posible para este tema, que es cómo las redes, cómo Internet se fue monetizando y privatizando. Internet, así como vos decías, militancia del Bicentenario, bueno, hasta el 2003, 4, 5, te diría, y un poco más, incluso 7 u 8, la relación entre redes sociales y monetización era muy, muy incipiente. Claro, Ese es un fenómeno que arranca en el 2008, después de la crisis económico-financiera, donde las corporaciones terminan de resolver el problema de qué hacer con los datos y cómo convertir al dato, ellos mismos dicen, en el nuevo petróleo, ¿no? Entonces nosotros estamos en una situación donde estamos en una Internet monetizada de la cual es muy difícil salir, incluso en este sentido de conseguir los recursos básicos para reproducir nuestra vida. claro. Y la condición para reproducir nuestra vida pareciera ser el autodiseño. En cierta medida, en buena medida o en gran medida, depende a quién le toque. Y esto vale para todo. Vale para el TikTok que se hace en la estación de servicio de Loma de Zamora, vale para un Twitch que discute política y Sí, estrategia, sí, ¿no? sí, sí. Entonces, ahí me parece que hay un punto que tiene que ver con qué tipo de sujeto se constituye, para el cual el infinito pareciera ser una condición existencial. Claro. Está muy cerca eso de la lógica del capital y su valorización infinita, digamos. Cuando, si el capital es esa valorización infinita que se come todo, y probablemente se coma el planeta, con tal de no, digamos, de no terminar, bueno, hay un problema, Nietzsche hablaría del mal infinito, digamos. Hay un mal infinito en el cual estamos viviendo que me parece que facilita ciertas posiciones, ciertas posiciones políticas. Eso por un lado. Y por otra cosa, y por otra que pensaba cuando hablaba del radicalismo, eh, también es cierto, ¿no? Que bueno, es, eh, es más fácil detectar un enemigo en política y diferenciarte que hacer algún tipo de balance más complejo sobre tu propia estrategia que te relance para otro lugar, ¿no? Cuando el enemigo es tan horrible, es muy difícil. Y me parece que ahí lo que pasó, y esto no es una crítica, es solamente una indicación, el desplazamiento al eje democracia, digamos, democracia o crisis de la democracia, también invisibilizó algunas de estas cosas que estamos hablando como elementos que son importantes, digamos. Nadie discutió con el radicalismo el mundo del trabajo, Total. o las mutaciones en los procesos de valorización, o el autodiseño, y qué tiene que ver con eso en una política tan memética como la de los libertarios. Y me parece que de nuevo, ahí hay algo, como se fueron poniendo ciertas condiciones, insisto, ¿no? A veces hasta incluso me cuesta decir, bueno, es la culpa de tal o es la responsabilidad de tal, pero son procesos que terminan decantando en esto. La discusión democracia, crisis de la democracia, me parece absolutamente válida y fundamental porque estamos yendo a un escenario muy complejo. Bueno, me parece que a veces se quedó medio renga en estas discusiones en términos de estrategia, en términos de movilización, en términos de política. Y, y creo que, bueno, que eso, como en algún lado eso te acerca a otros actores, y bienvenido sea en un punto, Mm. pero también no puede ser no puede ser un elemento para suspender otras discusiones, para olvidar otros problemas, porque me parece que también lo estamos pagando por ese lado. Sí, sí, absolutamente me encuentro como muy crítica también de mi propia perspectiva de pensar que esto era jugar a la democracia en algún punto y lo pienso mucho como cuando Cristina se baja y termina de suceder su condena y dice como que no va a ser mascota de nadie. Me acuerdo de como de discutir con amigos como, che, tipo, ya está, estas elecciones no importan, como literalmente no es esta la discusión que tenemos que tener. Y de repente, bueno, como que la campaña te lleva, ¿viste? Y decís como, bueno, sí se puede, se puede, se puede, se puede. Y después claramente no se puede porque hay muchas cosas que están muy mal y que está todo bastante roto. Hablaba al principio del stream también esta idea de que literalmente está todo muy roto y que es Sí, muy te difícil escuchaba. pararse desde algún lugar, ¿entendés? Como que desde dónde te aferrás, literalmente, qué es lo que hace que... O sea, yo estas últimas semanas como que estuve muy en crisis respecto
quién soy, en qué creo, cuáles son mis manuales, qué estuve construyendo hasta acá, como muy de decir, che, necesito que alguien me pegue una piña porque literalmente si no me alcanzo con este 55% siento que no voy a entender nada de lo que se viene. Y hay una idea que te robé literalmente ese domingo y que después la llevé al stream de Futuroque y que mucha gente como que también le gustó la idea, de esta idea de que a la calle no se va, sino como que se llega. Y que para mí tenía como mucho sentido respecto a esta crisis que venimos diciendo y que venís planteando muy bien, de que bueno, hay una articulación que está bastante desalentada en algún punto, que es muy difícil llamar literalmente a la resistencia, cuando quizás hay muy poco sobre lo que resistir. Y me hacía esta idea que yo el mismo domingo también la pensé y digo, che, yo no quiero resistir, ¿entendés? Tipo, yo no quiero ser un orco. Yo me acuerdo que tuiteé tipo, ya lo decidí, no voy a hacer oposición, pero en el concepto en el que venimos construyendo la idea de una oposición. Primero porque siento que acá hay una autocrítica muy fuerte que tenemos que hacer, ¿no? También como parte de la izquierda, el progresismo, el peronismo, de quien crea que este no es el camino, ¿no? O sea, quien esté de este lado, todos deberíamos hacer una autocrítica. Pero después porque pienso que en algún punto esto también es el inicio de algo nuevo, que vos marcás muy bien, requiere más que resistencia inventiva, ¿no? Como, Ujú. necesitamos crear unos nuevos imaginarios, y Ofe Fernández lo dice muy bien y lo viene diciendo hace un montón, que es que hay algo del imaginario político que nosotros perdimos un montón, y que yo hago este chiste, pero literalmente si ganaba Massa también triunfaba el liberalismo en algún punto. Ujú. Sí, absolutamente. Yo un poco ese día lo de a la calle, ¿cómo era? A la calle no se sale, se llega. Era un poco esta idea que vos estás planteando. Por supuesto que hay que salir a la calle, por supuesto que va a suceder además, pero me parece que también eh, hay que intentar construir una distancia que permita no ser arrasado por la inmediatez, construir algún tipo de mediación, algún tipo de segmento, algún tipo de diferencia que nos permita a nosotros pensar otra cosa que la oposición. ¿Por qué? Porque pienso en esa idea de que dice, los medios no te dicen cómo pensar, pero te dicen en qué pensar, ¿no? Hmm, Como cuando se instala un tópico, bueno, rápidamente todo orbita en torno al tópico. Si la agenda va a ser la de ellos, eh, la oposición va a ser una y otra vez oponerse a esa agenda. Pero vamos a volver a caer en el problema de no dar algunas discusiones sobre esta crisis de ciertas maneras de pensar la política, de cierta crisis de las imágenes y de proyectos hacia dónde ir, de qué queremos, de cómo lo queremos, incluso de qué hacemos. Yo hincho mucho las bolas con esta idea de que, bueno, a veces hay cosas que nosotros no pensamos o no imaginamos, pero que tenemos que estar dispuestos a incorporarlas, total. porque hay posibilidades que están afuera de nuestra imaginación, que Por pueden eso ser se nos productivas. hizo tan sorpresa esto también, ¿no? Como alguien Sí, tiene que reconocer que la sorpresa existió. exactamente. Y hay que hacer un elogio de la sorpresa en un punto. No de esta es un garrón, pero, pero bueno, también va a haber que hacer algo con esta sorpresa. La idea de sorpresa en política, que incluso uno la puede ir rastrear hasta filosóficamente, podés llegar a Heidegger pensando el problema de la sorpresa, es decir, aquello que no podés anticipar, pero que aparece y que te pone condiciones. Me parece que hay que darle otro lugar a eso en la inventiva política. Hmm, Porque creo que algunas cosas están agotadas y no alcanza, para mí, no alcanza con volver a, o hay que volver a leer a X, o hay que volver a tal imagen que ya sucedió del país, del mundo, y postularla como algo a lo que tenemos que volver, digamos. sí. Me parece que la idea es más ir que volver, digamos, y arma un escenario diferente. Esto no tiene, por supuesto que no tiene que ver con un futurismo berreta de desconocer las herencias
las derrotas, las victorias, las Ni conquistas. Me parece aceleracionismo tampoco, no te encuentro ahí. no soy aceleracionista. Tengo algunas lecturas aceleracionistas, digamos. Tengo mis críticas también al aceleracionismo. Hoy estuve en una jornada donde hubo una discusión muy buena sobre aceleracionismo. Entre otras cosas porque mi ley es aceleracionista. 100%. Y estamos hablando de acá más en términos de circulación global de ideas, estamos hablando de alguien que está hablando con Elon Musk. Estamos hablando de Elon Musk, que es muy amigo de Peter Thiel, digamos, estamos hablando de un escenario neoreaccionario a escala global, donde el aceleracionismo es una apuesta del capital. Entonces, bueno, ahí hay algunas cuestiones, en todo caso se puede revisar el aceleracionismo de izquierda. Yo en este momento no estoy muy aceleracionista. Eh, pero bueno, sí me parece que estamos entrando en una fase de aceleracionismo del capital en Argentina e incluso globalmente, que bueno, por lo menos hay que, digamos, no sé, hay que leerlo, hay que entender hacia dónde va esta gente. Y ahí al principio decías algo que ahora no me acuerdo qué era, pero que me había hecho pensar en esto que voy a decir. A veces pensamos que el otro no tiene proyecto, o sea, Mm, o que su proyecto es muy básico, o que su proyecto no tiene elaboración. Y cuando uno hace la historia de ciertas ideas que llegaron a que mi ley sea una posibilidad, digamos, bueno, son 100 años aproximadamente desde la década del 20, donde neoliberales, ordoliberales, libertarios y su descendencia vienen pensando proyectos, vienen construyendo imágenes de futuro, vienen construyendo estrategia. También está bueno acercarse un poco a total. ver qué está pensando el adversario en términos concretos, digamos. Y hacer la historia de sus ideas. Me parece que ahora la sensación es que llegamos medio tarde, ¿no? Digamos. No, bueno, En- pero tenemos 4 años. Tenemos 4 años y vamos a tener que dar algunos debates en esos términos también. Entonces, me parece también importante volver a pensar o echar un ojo a cuáles son los conceptos, las teorías, los marcos epistemológicos de esta gente, porque los tiene. No es una locura arrebatada. Yo no estoy de acuerdo con prácticamente nada de lo que Mm. dicen, pero eso no quiere decir que no tengan algún tipo de estructura argumental. Y me parece que va a haber que discutir con eso también. No te quiero robar más tiempo. Nada, o sea, como realmente discutiría 80.000 horas más. Y siento que ahora como que tengo mucha tarea y tengo que leer un montón de cosas más también. Pero te voy a hacer una pregunta así medio ping-pong. Si tuvieras que recomendar 3 cosas para leer, escuchar, ver, que decís como, mira, siento que esto me despertó alguna idea, 3 recomendaciones para el chat y para la gente que está viendo. 3 recomendaciones. Bueno, creo que tenemos un libro, yo estoy en la editorial Tinta Limón, y me parece que hay un libro que en este momento va a ser 2 libros, pero voy a tomar como una de las recomendaciones para que no suene que me las gasto en la editorial de la que participo, pero me parece que hay un libro de Wendy Brown que se llama Las ruinas del neoliberalismo, Ujú. que trabaja muy bien la relación entre neoliberalismo y moral conservadora, que me parece que es algo. Wendy Brown es la pareja de, creo, no sé si sigue siendo, pero de Judith Butler, eh, que trabaja de una manera muy interesante cómo el neoliberalismo en un momento, después de una fase multicultural y Ujú. de ampliación, incluso de reconocimiento de minorías, de disidencias, hace un movimiento contrario, retorna al familiarismo, retornan los valores occidentales y cristianos. ¿Y qué relación hay entre esta nueva fase del neoliberalismo autoritario y esa moral? Me parece que está muy Me bueno. encanta. Hay otro libro de Fabio Barbosa dos Santos, que es sobre Brasil, que se llama Brasil autofágico, que elabora la relación entre el aceleracionismo de Bolsonaro y la contención progresista de Lula, Wow. y los conflictos que hay ahí, digamos, de un progresismo que se limita a contener, digamos, cuáles son los límites de eso. Me parece que es un libro interesante para problematizar ciertas cuestiones. Después, creo que me voy a quedar con libros, pero
Hay un libro de Caja Negra que se llama Gobernar la Utopía, de Martín Arboleda, que me parece también muy interesante porque es un libro que básicamente su preocupación es cómo inventamos una economía diferente a la que tenemos a partir de cuestiones que ya existen y otras que no están, no están en agenda, digamos, y que tenemos que en parte inventar esas formas económicas. Y después me parece que eh, hay un libro general que se llama Glosario de Filosofía de la Técnica, que es un libro que parece muy teórico, pero que en realidad es muy concreto, que puede ser un manual para pensar intervenciones, que justamente se pregunta por distintas facetas de las tecnologías contemporáneas, a partir de algunos conceptos que son importantes Bien, para eso. Y nosotros estamos en este mundo, no solo en las redes, digamos, estamos en un mundo algoritmizado, tecnologizado, digitalizado, y incluso esto otro que digo, digamos, tanto una política nueva, que serían los dos primeros, la crítica de Wendy Brown y el de Barbosa, como el de Arboleda, en relación a nuevas economías, me parece que en este libro también aparece como algo, como un inspirador para pensar esas otras cosas. bien. Así que recomendaría 3 libros, porque soy de los libros. Hay muchas otras cosas, pero me quedaría con eso. Bien, bueno, espectacular. Ahí Espíritu Inquieto y Roca Amador estuvieron compartiendo los links, así la gente los Muchas busca gracias. y los encuentra. Nada, un placer. La verdad, yo encantada de esta charla. Gracias por coparte Lo y mismo por digo. prenderte. Y bueno, nada, va a estar subida a YouTube, así que en unos días nomás para que la vea todo el mundo y pueda acceder a esta maravillosa conversación. Gracias, ese. Te agradezco mucho. Gracias, Lucia. La Cuídate. seguimos. Dale. Cuídate vos también. Bye, bye. Cuídate. Adiós. 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 Ahí pasaba ese. Ahí estoy muy emocionada. Como que, hoy me recopó. Ha estado genial, dice Roca, gracias. Bueno, mucha data igual, mucha data para seguir extendiendo. La semana que viene vamos a seguir con esto, la otra semana también va a venir Feminici, vamos a hablar específicamente de feminismo y de todo. Como que me está copando mucho esto de tener interlocutores acá a vivo para pensar un poco más. Nos vemos la semana que viene. Los quiero un montón. Gracias de verdad por siempre bancar todo. Porque yo sé que soy un poco complicada, pero ustedes son muy geniales. Así que nada, cuídense mucho, nos vemos. Adiós. I love you like la 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 la.